Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Mi nombre es Diana Laura Guerrero. Mi compañero, mi esposo es Mario Sánchez Pérez. Somos coordinadores del grupo Gente y vamos a dar una exposición de discriminación hacia las personas de la diversidad sexual, ya que nosotros también formamos parte de esta comunidad y vemos importante que la información se dé a todas las personas para poder disminuir los prejuicios y sensibilizar a las personas. Entonces, empezamos. Primero, lo más importante es saber qué es la discriminación. Eh, y como vemos, es la separación que existe entre dos personas, dos objetos incluso que tienen características diferentes. Es separar. Es un acto que realizamos también con personas y con objetos. Está basado en alguna característica que haga a una persona o a un objeto diferente de otra. Y generalmente la discriminación es la amenaza más grande y criminal y que más muertes ha dado a la humanidad. Precisamente por discriminación, muchas guerras, por razas, por credos, siempre ha estado involucrada en la humanidad. Pero también tenemos que ver que los gobiernos han hecho eh, patente que la discriminación es un delito o también es perseguido eh, por la ley. En este caso, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, en el párrafo 5, dice que queda prohibida toda discriminación, la cual sea motivada por y tiene varias características. Por ejemplo, el origen étnico, la edad, la condición social, la religión, el género, las discapacidades, las opiniones, el estado civil, las condiciones de salud, por ejemplo, con el VIH, o las preferencias sexuales o cualquier otra. Precisamente esta parte es la que es más importante, es decir, por cualquier situación que nos haga diferentes. Eh, y sobre todo, que atente contra la dignidad humana, los derechos o las libertades de las personas. Es decir, estas características, dignidad, derechos y libertades, son las que están cobijadas por la Constitución. Ahora, dentro de los factores de la discriminación, por ejemplo, están los estereotipos, ¿sí? Los estereotipos son esas ideas que tenemos que simplifican a las personas y las meten todas en un solo saco, ¿sí? Por ejemplo, a los alumnos de las secundarias, a todos los meten en un mismo saco, a las personas adultas mayores están todas clasificadas como en un solo saco, ¿sí? Y eso da origen a los prejuicios, ¿sí? Los prejuicios son esos atributos o suposiciones que se dan a esos estereotipos. Por ejemplo, si en ese saco pusieron a los adultos mayores, los atributos que se les dan a los adultos mayores y que pueden ser tanto negativos como positivos, en este caso los negativos son los que afectan a la persona. Por ejemplo, que son lentos, que inventan enfermedades, etcétera. Y de los prejuicios surge precisamente la discriminación, no en el aspecto positivo, ¿sí? Por ejemplo, eh, se puede pensar de un adulto mayor que es sabio, eso no tiene problemas, no origina discriminación, pero el aspecto negativo, o sea, los pensamientos negativos que se tienen acerca de un adulto mayor, que ahí sí puede generar un rechazo, lo que es la discriminación. Entonces, ¿y de dónde surge esto? Porque nosotros no nacemos ya con esa grabación en nuestras mentes, sino nos las van inculcando eh, la familia, las escuelas, las iglesias, los medios de comunicación,
todo lo que vemos a nuestro alrededor y que vamos almacenándose en nuestra memoria, y sobre todo las cosas negativas que se dicen de las personas son las que originan estos estereotipos y estos prejuicios, precisamente de esa educación que se nos da. Ahora, si hablamos de la comunidad LGBTTI, el acrónimo es este logo que se ve en la pantalla, surge precisamente de la descripción o de etiquetar, por ejemplo, características de las personas. Por ejemplo, la L, que es de las personas lesbianas, de la G de las personas, de los hombres homosexuales o gays. Eh, la B es bisexuales, las personas bisexuales. Las tres T's que se ven ahí son transexual, transgénero, travesti, y la I, que es de intersexuales. Ahora, cada una de estos acrónimos tienen sus prejuicios por la sociedad, que veremos aquí. Por ejemplo, la L, G y B son las personas que son discriminadas por su orientación sexual. Los lesbianas, los gays y bisexuales. Las tres T's, transexual, transgénero y transvesti, son discriminadas por su identidad de género. Y vamos a ahondar un poquito más adelante de lo que son estos conceptos. Y las personas intersexuales son discriminadas por esa ambigüedad sexual genital que poseen. Ahora, ¿qué son las personas que son discriminadas por su orientación sexual? ¿Quiénes son? Las personas lesbianas, los gays y en este caso también los bisexuales. ¿Qué se piensa de ellos? ¿Sí? Aquí tenemos tres grupos o tres características. Por ejemplo, los prejuicios, sus efectos y sus estereotipos a través de imágenes. Los estereotipos son como los que vemos en estas fotografías. Son personas que son pareja y son del mismo sexo. En este caso, lesbianas o dos hombres, que son personas homosexuales o los hombres homosexuales, o esta situación de la adopción por parte de las personas homosexuales. Esos son los estereotipos, las imágenes que vemos. Los prejuicios es lo que se piensa de ellos, es en muchas ocasiones por falta de información, es que son pervertidos, que no saben lo que quieren, que diseminan el VIH, que tienen SIDA, que es un comportamiento antinatural o que van en contra de Dios, que es como lo dicen en algunas iglesias. Pero el problema realmente de estas situaciones, tanto de estereotipos y prejuicios, son los efectos negativos hacia esta población, que son, cuando son jóvenes, muchas veces son echados de su hogar, son presa fácil de las drogas, son echados del trabajo, son linchados moral y físicamente, se les niegan sus derechos y pueden sufrir abusos por parte de la autoridad. Aunque existe en México ya muchos avances en las legislaturas con respecto a la protección de derechos de las comunidades LGBT, esto sigue existiendo. El que exista un derecho también se necesita que se difunda en toda la población, no nada más que esté por escrito. Se necesita tener un poco más de difusión, información y sensibilidad hacia la población en general para poder disminuir estos efectos que todavía existen muy arraigadas en una sociedad como la mexicana. La discriminación por orientación sexual bisexual, es decir, aquellas personas que tanto tienen un gusto o una afinidad por personas, tanto hombres como mujeres, en cuestión de relación sexoafectiva, vemos que
Eh, Se dice de ellos que son personas promiscuas, que son infieles por naturaleza, que no pueden estar solamente con una pareja o que están confundidos. Hay muchas personas que también al principio pues se casan con una mujer, un hombre se casa con una mujer y después la mujer lo descubre teniendo relaciones con un hombre, ¿no? Entonces, ahí el problema no es tanto el que una persona tenga esa orientación de tener relaciones con tanto con hombres como mujeres, sino el problema es el engaño, que exista ese engaño o eh, el que, el que de alguna manera no respete a la persona con la que está en ese momento, ¿no? Entonces, los efectos sociales de una persona que se ostenta como bisexual, que tanto pueden ser hombres o mujeres, es que existe una invisibilidad social y cultural por falta de los referentes históricos. Es decir, no se conocen muchos o no se ha difundido mucho la información de cuántas personas en la historia han sido bisexuales y realmente es una cantidad muy grande, pero pues no se da esa información. Son señalados como homosexuales, siendo que realmente, pues ellos eh, incluso no les gusta que les digan homosexuales, sino ellos se ostentan como bisexuales, no desarrollan una identidad de manera integral, ya que la sociedad los hace encajar en una u otra categoría, es decir, o los meten como homosexuales o los meten como lesbianas, ¿no? Son señalados como causantes de la diseminación del VIH, porque hay muchas personas que no se ostentan como bisexuales y sin embargo tienen una familia y por, pues, engañan, por ejemplo, a su pareja y de alguna manera también pueden llegar a contagiarla de VIH, pero eso también es por falta de información de la misma persona. La discriminación por identidad de género, es decir, las personas que son transexuales, transgénero o travestis. Estas imágenes que vemos ahí en la parte de estereotipos indica, por ejemplo, esas personas que nada más las pueden como encajar dentro de una estética, en el show travesti o incluso en teniendo un trabajo sexual. Nada más ahí como que se les ve de alguna manera natural, como que nada más las ven ahí, siendo que hay muchas personas que son transgénero, transexuales, que tienen profesiones, han tenido licenciaturas, incluso maestrías, doctorados, y no son reconocidas como personas dentro de una sociedad. En este caso, por ejemplo, los prejuicios son que son pervertidos o enfermos mentales, que no saben lo que quieren, que tienen sida, que es antinatural, que van en contra de Dios, que ellos lo eligieron, ¿sí? Que solo buscan sexo. Eh, Incluso hace poco, precisamente, fue quitado este concepto de enfermedad mental de las personas transexuales del DSM, en el DSM-5, es decir, el Manual de Diagnóstico Estadístico de la Sociedad de la Organización Mundial de la Salud, quita a la transexualidad como una enfermedad mental. Eh, y sin embargo, todavía esto existe, esto se manifiesta, se les dice que somos enfermos. Los efectos, por ejemplo, se les niegan los servicios de salud, son rechazados de cualquier trabajo, son linchados moral y físicamente, se les niegan sus derechos, sufren abusos por la autoridad, son violentados sus derechos humanos y políticos, etcétera, aunque existen ya leyes en algunos estados en donde se respeta a las personas de la diversidad, por ejemplo, a las personas transexuales
En algunos estados ya se les puede dar ese derecho de cambiar su nombre en su acta de nacimiento, aunque faltan muchos estados en donde se pueda dar este paso. Y también tenemos la discriminación por ambigüedad de sexo o intersexualidad. Es decir, muchas personas, desde que son concebidas, eh, tienen esta situación genética en donde o bien sea que sus genitales no se forman adecuadamente o que tienen alguna problemática cromosómica y los hace ver esta apariencia ambigua, pero eso es de nacimiento. Hay doctores que cuando ven los genitales de los niños los clasifican en ese momento como hombres, como mujeres, pero hay personas que nacen y sus genitales no están bien definidos y no saben en dónde cuadrarlos, ¿sí? Esto ha hecho que muchas personas intersexuales sean operadas cuando son muy bebés, muy jóvenes, para hacerlos cuadrar tanto como hombres o como mujeres, ¿sí? A las personas intersexuales, cuando se les pregunta, ellos dicen, yo no hubiera deseado que me hubieran operado cuando era pequeño, o, eh, pero es algo de nacimiento. El prejuicio es que es una malformación, que es un castigo de Dios, que están enfermitos, muchos son abandonados, incluso son incapaces de integrarse a la sociedad. Los efectos, obviamente, en la escuela es bullying, el bullying homofóbico que existe. Hay poco más del 60% de las personas intersexuales ha pensado en suicidarse. Uno de cada 5 lo ha intentado. De pequeños son sometidos a cirugías normalizadoras, las cuales son innecesarias. Ellos no desean ser operados. Hay un aislamiento social y son señalados y discriminados por su apariencia. Todo esto ha sido informado por la Organización Mundial de la Salud. La sexualidad, manifiesta la organización, que se refiere a una dimensión fundamental del ser humano y que incluye el sexo, las identidades de género, los roles, las orientaciones sexuales, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción, así como esta experimentación o esa forma de expresarlo, que es a través de pensamientos, deseos, actitudes, fantasías, creencias, valores, prácticas, roles y relaciones. Aunque la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no necesariamente todas ellas son experimentadas o expresadas. Es decir, muchas de las personas no abarcan toda esta forma de expresión de la sexualidad. La sexualidad también es influenciada por la interacción de factores biológicos, como vimos, por ejemplo, con las personas intersexuales, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Y ahí tenemos la referencia. Ahora, para que nos quede más o menos claro, esta es una manera de clasificar y de separar precisamente lo que sería la sexualidad humana, ¿sí? Ahí tenemos 3 fotografías en la pantalla, 3 fotografías. Vamos a pensar que son independientes y que no tienen que ver nada una con la otra. La primera es cómo nacemos. En este caso, por ejemplo, la situación es biológica. Y ahí podemos ver que podemos nacer como niños, nacer como niñas y las personas con estados intersexuales. Así nacemos todos los seres humanos, como niños, como niñas o personas con intersexualidad. Y eso no tiene nada que ver con la siguiente fotografía que tenemos ahí, que es la identidad de género.
A la identidad de género la vemos como eh, esa, ese pensamiento íntimo y subjetivo de lo que somos, si somos una mujer o somos un hombre. Yo le digo que es el sexo de nuestro cerebro. La identidad de género es cómo nosotros nos percibimos. ¿Me percibo como mujer o me percibo como hombre? Ujú. Y no tiene nada que ver de cómo hayamos nacido. La siguiente es cómo nos relacionamos sexo afectivamente, con quién nos relacionamos o queremos tener una relación de pareja. Es decir, nuestra orientación sexual puede ser dirigida hacia hombres, hacia mujeres, hacia hombres o mujeres, o hacia ninguno. Ujú. En este caso, por ejemplo, si nace, por ejemplo, un niño y su identidad de género es masculina, ¿sí? Y su orientación sexual es hacia las mujeres, tenemos a un hombre heterosexual, como muchos que hay en la sociedad. Pero si nace niño, su identidad de género es masculina y su orientación sexual es hacia los hombres, esa persona es un hombre homosexual. Y también puede pasar con las niñas. Nace una niña, su identidad de género es femenina, ¿sí? Y su orientación sexual es hacia los hombres. Esta niña sería una mujer, cuando sea grande, una mujer heterosexual. Si su orientación sexual es hacia las mujeres, sería una mujer homosexual o lesbiana. Si su orientación sexual es hacia los hombres o las mujeres, sería una mujer bisexual. Y si es a ninguna, sería una mujer asexual. Y así podemos hacer un juego con estas tres características, eh, tomar una persona de cada una de una persona, cómo nace, cuál es su identidad de género y cuál es su orientación sexual, y todas estas características existen dentro de la sociedad. Son independientes de la una de la otra. No podemos eh, eh, nacer como niños, por ejemplo, y que nos obliguen, digamos, al principio de nuestra infancia, nos enseña que si somos niños de pequeños, a fuerzas tenemos que relacionarnos cuando seamos adultos con mujeres. Y hay muchas personas que ya cuando son jóvenes, definitivamente no piensan que incluso están mal o están enfermos, sino porque su orientación es hacia hombres, por ejemplo, en el caso de homosexuales. La identidad de género es quizás un poco más difícil de entender. Eh, por eso aquí vemos que la transgeneridad es un efecto, un concepto paraguas que abarca la transexualidad, los transgénero y los travestis. Ujú. Es un concepto amplio porque es aquellas personas que transicionan de uno a otro género. Por eso la identidad de género es un poco compleja porque eh, no es fácil de ver a un niño que se piense niña o una niña que se piensa niño. La identidad de género es la percepción íntima y subjetiva de cada persona hacia el sexo en el que se identifica. Ujú. Entonces, vamos a ver en imágenes estas características. Por ejemplo, la transexualidad. Aquí vemos dos imágenes, ¿sí? Una niña, ¿sí? Pero su pensamiento es de niño, ¿sí? Se piensa como un hombre. ¿Sí? Este pensamiento se establece antes de los 12 meses de edad, de acuerdo a algunos estudios. Y aquí tenemos una apariencia de un hombre, pero se piensa mujer. Eso es lo que se llama discordancia.
discordancia entre lo que yo pienso que yo soy y lo que mi cuerpo me dice que yo soy. Se tiene la intención de modificar el cuerpo físico mediante cirugías, incluyendo la cirugía de reasignación sexual o la cirugía de adecuación sexual o muchos otros nombres que se les ha dado a estas cirugías, y tratamientos hormonales. Aquí vemos una mujer biológica que su discordancia entre cuerpo y mente, es decir, entre lo biológico y la identidad, es discordante. Esas son las personas transexuales, aquellas que sí llegan o buscan la cirugía de reasignación, es decir, que su cuerpo esté acorde con su mente. En el caso de las personas transgénero, ¿sí? Existe también esta discordancia entre el cuerpo y la mente, ¿sí? Ya sea una mujer biológica, que su mente le diga que es una mujer, y existe esa discordancia. Nada más que en el caso de las personas transgénero, no incluye o no buscan la cirugía de reasignación sexual. Sí incluye en algunos casos los tratamientos hormonales y algunas cirugías estéticas, pero no incluye esta en particular, porque ellos sí buscan tener ese placer sexual a través de sus órganos genitales de nacimiento. En el caso de las personas travestis, ¿sí? No existe esa discordancia entre la identidad de género y el cuerpo físico. No existe esta discordancia, o sea, puede ser un hombre biológico, pero busca el cambio de atuendo, ¿sí? Por ejemplo, un hombre busca placer al vestir ropas del sexo contrario, o una mujer busca esa manifestación de, eh, de un atuendo masculino como para darse ese eh, valor de alguna manera, ¿no? Se caracteriza por el uso de vestimenta y accesorios, lenguaje, modales que una sociedad considera propios del género opuesto. En el caso de las mujeres, no buscan un placer sexual. En el caso del hombre, sí busca ese placer a través de la vestimenta de ropas. Pero como vemos, también puede ser a través por diversión, ¿sí? Moda, incluso, por ejemplo, el uso de aretes, hace mucho tiempo ya no lo usaban los hombres. Excitación sexual, por ejemplo, que sí se da en el hombre y no tanto en la mujer, ¿sí? Hay hombres que lo utilizan como, pues, una manera de tener ingresos, por ejemplo, en el teatro, ¿sí? En el cine, etcétera. Y esto puede ser frecuente o esporádico. Hay muchos hombres que sí lo hacen de manera frecuente, los fines de semana, salen a una fiesta en donde hay fiestas de personas travestis, en donde cambian su indumentaria a una ropa femenina, y después de esa fiesta regresan a sus labores cotidianas, ya sea en el trabajo, con su familia, etcétera. Y en el caso de la mujer, muchas veces ya empiezan a adoptar ropas o actitudes incluso masculinas. Incluso hay muchas que ya la ropa es totalmente masculina y sin embargo siguen manifestando esa identidad femenina. Ahora, la única manera de, de disminuir los prejuicios hacia las poblaciones de la diversidad sexual es con esta información, apertura a temas de la sexualidad humana. Ojalá en las escuelas se pudieran dar
temas de sexualidad mucho más amplios que pudieran permitir que se disminuyeran estos prejuicios que nos han inculcado desde que somos pequeños, porque permiten un mejor desarrollo social, una convivencia más armónica en la familia, pero indudablemente es necesario un serio compromiso de todos los sectores de la sociedad para llegar a ser una sociedad realmente equitativa. Sí, buenas tardes. Estamos hablando aquí desde la Ciudad de México, en el código de esta ciudad. Yo me llamo Mario Sánchez, soy un hombre transexual, el primer hombre en la Ciudad de México que se dio a conocer públicamente en el 2007 a través de un periódico. Antes no se sabía, hasta se creía que en México no había hombres transexuales, pero sí habemos hombres transexuales. Ya en la actualidad, a través de la información por medio de Internet, pues ya hay varios grupos de hombres trans que se juntan, platican, se comunican. Anteriormente, pues no había esta facilidad ni esta información. También quiero mencionar que nosotros somos la primera y única pareja de personas transexuales que se casaron por el civil el 17 de mayo en el Día Internacional en contra de la homofobia en la Ciudad de México. Y pues somos parte de todas estas luchas que ha habido desde hace 20 años. Somos activistas, hemos participado en casi una docena de tesis que han hablado acerca del tema trans. Hemos estado en varios medios de comunicación, hemos participado en universidades, en escuelas, con jueces. Un buen tiempo estuvimos participando con el gobierno de la antes Distrito Federal para sensibilizar, informar a los jueces, a médicos, enfermeras. Entonces, la verdad, pues nos es grato saber que a través de toda esta información, ya la gente joven, pues se siente con más libertades, ya no está tan oprimida como antes, que había patriarcado, que los menores no podían expresarse. Y no es que sea que la gente esté saliendo del closet. Lo que pasa que todas las personas jóvenes, adolescentes, niños, ya se les permite ahora comunicarse y expresar lo que sienten. Y antiguamente, en los años 50, como yo que nací en el 52, en los años 60, 70, 80 y hasta los 90, pues raro eran los papás que podían dialogar con los menores. Era hazte un lado porque estas pláticas son de adultos. Pero creo que estamos viviendo otros tiempos en el 2021, donde pues nos metemos a la computadora, ponemos soy una mujer que me siento hombre o viceversa, y ya tenemos pues algún tipo de información. Hay grupos de padres y madres que están apoyando a sus niños, que les expresan cómo se sienten, y pues eso es bueno, ¿no? Yo creo que pues unos años más, máximo unos 20, yo creo que ya no tenemos ni por qué hablar de estos temas de la diversidad humana, de la homosexualidad, la transexualidad, porque de alguna manera, pues yo creo ya los pequeños ya van a estar más informados y tienen una ideología más abierta, más expresiva. Ya hemos visto aún nosotros que los pequeños y los jóvenes se les habla de estos temas y rara es la vez que se admiran o se espantan. Al contrario, comunican pues que tienen algún amigo que es diferente a ellos y sin embargo, pues es su mejor amigo. Muchas veces hemos escuchado de mujeres Sikhs que dicen que pues sus mejores amigos son unos gays o unas lesbianas, porque eso no nos impide el que seamos diferentes, transexuales, homosexuales, intersexuales, no nos impide ser unas personas respetuosas, uh, pues que hemos leído, cultas. Eso no nos impide el ser peor o mejor que los demás. Simple y sencillamente todos los seres humanos somos como somos, y los que queremos superarnos, pues independientemente de nuestra identidad y nuestra orientación,
pues nos dedicamos a leer. Si podemos ayudar al prójimo en algo, lo ayudamos. Si es que quiere que se le ayude, si se desea que se dé una plática, la damos gratuitamente. Y entonces yo creo que eso es uno de los deberes de los seres humanos, que compartamos lo que sabemos, si más si sabemos que va a hacer un bien para los demás, y no morirnos y llevarnos a las tumbas a secretos o información, pues que ahí yo creo que no nos van a servir de nada el que nos llevemos algunos secretos o manera de vivir o de ser, que nos ayude pues a pasar este corto o largo periodo de vida que se nos da aquí en este planeta, pues en esta dimensión en la que estamos ahora viviendo. No sabemos cuándo, cómo, así como cuándo, cómo, dónde nos vamos a dejar de existir. Así de que yo creo que es muy importante, y a mí me da mucha satisfacción que ahora hay mucha gente joven que no vive tan deprimida, tan aislada, como a nosotros nos tocó vivir una situación muy, muy difícil, donde nadie bueno, no sabíamos ni dónde poder ir para que alguien nos escuchara. No teníamos derecho de expresar lo que sentíamos o pensábamos. Simple y sencillamente, pues nos aislamos y nos quedamos callados para no sufrir violencia, empezando en nuestras casas, por ser diferentes, por pensar diferentes, por sentirnos diferentes. Así es de que, pues qué bueno que esto está avanzando, qué bueno que hay apertura como a través de ustedes, de este código de la Ciudad de México, donde se hablan temas que hace muchos años no se hablaban, y donde es un medio por el cual la gente se puede informar yo quiero creer que de temas diversos. Así es de que pues esperamos que esta exposición le sirva a la gente de orientación, y le pueda ayudar quizás a, a entender si es que se siente diferente a todos los demás. Y pues nosotros estamos aquí, pues dispuestos a ayudar, y siempre nos ha gustado poner un granito de arena en este tema, pues para evitar que haya más discriminación y señalamiento, a través del conocimiento y de compartir nuestras experiencias. Así de que pues buenas tardes, y esperemos que le sirva de poco o mucho a la gente escucha. Gracias. Muchas gracias. Y estamos en contacto. No sé si quieran compartir alguna red social, ¿Los correos? para que la gente pueda comunicarse con ustedes o compartir. Bueno, los correos electrónicos que tenemos son, como somos de la vieja escuela, no somos muy de Facebook ni nada parecido. Entonces nuestros correos serían antaresafrodita@yahoo.com.mx, y el teléfono donde sí hay WhatsApp es el 55 45 89 53 94, y mi correo es Mario Shajar. Mario es todas minúsculas, Mario HAJAR @yahoo.com.mx. Ahí les podemos orientar, quizás cómo poder hacer el proceso a las personas que se vean en esa necesidad de cambiar su nombre, sus documentos de la escuela, a dónde acudir. Los menores de edad también les podemos orientar, y les queremos decir que en la Ciudad de México ya los mayores de 12 años pueden hacer su cambio de nombre a través de un trámite administrativo, únicamente presentándose ante el registro central que está ahí en Arcos de Belén. muchas gracias.